Bueno, la Universidad Nacional nace como la universidad necesaria. En su origen, esa idea se enfocó más en dar oportunidad de educación superior a los sectores de menos recursos. Pero hoy estamos entendiendo que esa idea no puede quedarse allí, sino que tiene que tener relación también con la proyección a los sectores más vulnerables. Precisamente la División de Educación Rural ha venido a la vanguardia de muchos procesos educativos que ya se están instaurando en la universidad. Por ejemplo, un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que nuestra docencia no es en las cuatro paredes acá en Heredia, sino que nosotros llevamos la carrera de educación a diferentes puntos del territorio nacional donde se quiera la formación, se necesite esa formación de docentes. Este congreso yo creo que es parte de un proceso de cambio que debe llevar, y yo digo no solo la universidad, las universidades y el país. Yo estoy participando en un eje que se llama Sujetos Aprendientes, en donde tanto los académicos como los estudiantes debemos hacer cambios sustantivos en los procesos de aprendizaje, desde la transformación del conocimiento, desde el aprendizaje como tal, desde el estudio como tal, y también creo que de alguna manera nos lleva como a reflexionar nuevamente sobre la enseñanza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar un vistazo a un tema que siempre es de gran interés: cómo transformar la docencia. Específicamente en este caso vamos a hablar de docencia universitaria, pero sabemos que el tema de la docencia es trascendental en nuestro país. La educación es una de nuestras fortalezas y como país, y siempre las y los costarricenses tenemos gran interés porque todo lo que tenga que ver con educación, con enseñanza, aprendizaje, con docencia, pues se ha discutido en el país para que nos fortalezcamos más en esta línea que nos distingue dentro de muchas naciones. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Norman Solórzano Alfaro, quien es vicerrector de docencia de la Universidad Nacional. Gracias, Norman, por estar con nosotros. Hola, Maribel, muchas gracias por compartir este espacio. Además está con nosotros Marta Elena Hernández Barrantes, quien es la coordinadora del Congreso de Docencia UNA 2018. Bienvenida a Una Mirada. Gracias. Además nos acompaña Fabio Hernández Díaz, quien es jefe de la división académica del Consejo Nacional de Rectores. Gracias, Fabio, por estar una vez más en Una Mirada. Mucho gusto, Maribel. Estamos a la orden. Es importante, ¿verdad?, hacer un pequeño marco de referencia. Este programa lo estamos realizando en el marco del Congreso Transformando la Docencia, que tuvo lugar en la Universidad Nacional recientemente. Sin embargo, pues muchos de los temas que ustedes trataron tienen que ver con todas esas inquietudes, esos retos que tenemos como país en el marco de la docencia en general, pero específicamente la universitaria, ¿verdad?, de la cual pues la población siempre tiene una gran expectativa porque hay un reconocimiento de la importancia de la universidad pública en la formación de los profesionales del país y de generar esas aperturas para que los sectores más vulnerables tengan acceso a esa educación que le cambia la vida a la gente. Ustedes escogieron un nombre que se llama Transformando la Docencia. ¿Por qué esto es necesario? En primer lugar, ubicamos esta iniciativa en una tendencia que es ya en el ámbito mundial, por ir modificando, ir transformando precisamente el quehacer docente y la función educativa que con ello se cumple, desde el viejo paradigma de la enseñanza hacia nuevos paradigmas, en donde se fortalecen más ideas como el aprender a aprender, aprender haciendo, porque hoy por hoy el mundo lo que está demandando es sobre todo un despliegue de capacidad de las personas como producto de su proceso de formación para transformar sus realidades, y eso solo se hace ahí en la acción. Entonces, esta idea de nuestro Congreso Transformando la Docencia está enmarcado en esa tendencia mundial. Y por otro lado, viéndolo más internamente,
porque estando en el 45 aniversario de la Universidad Nacional, es un momento oportuno para hacer también una revisión de esa historia, los aportes significativos que ella ha hecho a la comunidad nacional y también, bueno, aquellos espacios que están invitando, están llamando a la innovación, a la creatividad, a la transformación. Entonces es un momento oportuno para poder orientar también en el ámbito docente ese potencial innovador de una universidad que se reafirma como universidad necesaria, universidad humanista. Y yo creo que en esa línea vamos las universidades estatales, ¿verdad?, de cómo poder responderle al país, que en términos para cerrar esta idea, está muy claramente recogida en nuestro estatuto orgánico, ¿verdad? Cuando dice que la misión de la UNA es crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Por eso era importante hacer esta cita y esta reflexión. Claro que sí. Y es en ese sentido que estamos muy claros que transformar no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Sí, exacto. Sino que son procesos en donde consideramos fundamental que la transformación no solo es a partir de tener más conocimientos, sino de experiencias, vivencias que nos permitan desarrollar habilidades, sensibilidades para poder leer el entorno, comprometernos con él y transformarlo. Definitivamente, cada vez más el mundo, o la sociedad en general, exige características diferentes a los profesionales universitarios que nosotros graduamos. Cada vez se solicita más de diferentes sectores sociales el desarrollo de habilidades, de competencias, que aunados a un dominio fuerte de la disciplina, de un conocimiento fuerte de la disciplina, permitan la formación de un profesional integral, de un profesional que no solo sea capaz de conocer de su campo específico, sino que también tenga habilidades de liderazgo, de comunicación, etcétera, que cuando compartimos con compañeros de trabajo en cada uno de nuestros lugares, vemos que ese es el tipo de profesional, el tipo de compañero de trabajo que uno más aprecia, más valora, desde el punto de vista de los aportes que le da a la organización, sin descuidar, por supuesto, la formación en el campo específico. En ese sentido, me parece que este proceso de reflexión, de análisis y de toma de decisiones que la UNA ha desarrollado, indudablemente va a tener un impacto no solo a nivel de la UNA, sino a nivel también del sistema universitario estatal, por lo menos desde el punto de vista de CONARE en sí. Así que pues obviamente un reconocimiento a la UNA y probablemente este proceso que inició la UNA de una u otra forma también va a llevar a que el CONARE como un todo y las 5 universidades que lo conforman, pues de una u otra forma desarrollen procesos parecidos de reflexión, análisis y toma de decisiones. Sí, y el tema este de la docencia siempre es trascendental, no solo porque, ¿verdad?, se da en las diferentes casas de estudios, es propio de su quehacer, ¿verdad? En el caso de la Universidad Nacional y las universidades públicas es una parte muy importante, sumado al tema de la investigación, la extensión, la transferencia de conocimiento para el desarrollo del país. Pero este tema de la docencia tiene como múltiples vías, porque no es solo la persona que imparte y comparte ese conocimiento en las aulas, sino también, ¿verdad?, cómo ese conocimiento transforma la vida del estudiantado, que a su vez, ¿verdad?, lo va a llevar a sus comunidades, a sus áreas de trabajo, pero que más tarde también incluso podrían llegar a ser ellos docentes también. Entonces, es algo que como usted decía, no es de hoy para mañana, o sea, es algo que se mantiene en movimiento y va impactando diferentes áreas de la sociedad. Sí, definitivamente. Por eso, si decimos que buscamos la manera de transitar de ese paradigma de la enseñanza, es muy centrado en los contenidos, en solo ciertas funciones que en algunos casos hasta se ritualizan, a procesos, sobre todo procesos en donde se busca generar las experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Para, como bien decía antes Marta,
la persona que está en proceso de formación vaya desarrollando habilidades, destrezas y también actitudes frente a su entorno en un proceso de poder leerlo, poder interrelacionarse ahí y poder transformarlo. Entonces, nosotros buscamos con esto que el ejercicio docente se convierta más bien en un ejercicio de encuentro, un ejercicio dialógico, que sea capaz de ver la diversidad, por ejemplo, la diversidad de los aprendientes. Y aquí por eso un énfasis que hemos puesto en el proceso del Congreso durante toda su gestación es en ver a los sujetos de la docencia. Cierta maestra nos decía en uno de los encuentros, y yo no me he cansado en repetir eso porque me impactó, que nos decía, el éxito de la docencia universitaria está en la calidad de las interrelaciones que se establezcan. Ya nuestro estatuto, hace un momento lo citaba, decía, todo este esfuerzo es para también aprender sobre todo a vivir y a convivir. Entonces, la docencia se debe volver en un ejercicio en que aprendientes, tanto las personas docentes, aquellas que están transformando su propio rol, ¿verdad? Apropiándose de los aportes desde la investigación, la extensión, para volcarlos ahí en la experiencia que puedan generarle a estos estudiantes que de alguna manera también entran en un nuevo rol de aprendizaje, apropiándose de su propio proceso. Esta es la única forma o la forma mejor que entendemos de poder impulsar también transformaciones, que son transformaciones en lo personal, pero también en lo colectivo. Grandes retos involucra una tarea como la docencia, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de transformar la docencia de manera que responda a esas nuevas demandas de las y los estudiantes, de la sociedad y también de las necesidades de las personas que imparten la docencia. En ese sentido, don Norman, usted mencionó algo muy importante al finalizar el bloque anterior, que era el reto de entender la diversidad de los aprendientes. Sí, definitivamente en este siglo ya no somos todos igualiticos, ¿verdad? Para aprender. Hay diversidad de formas de aprendizaje, diversidad de necesidades y infinidad de retos en esta materia de cómo, ¿verdad?, enfrentar a un grupo de 10 o de 40 y poder satisfacer las necesidades y las ansias de conocimiento de las y los estudiantes. En este sentido, Una Mirada conversó con Floribet Solís, quien es la directora de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Para ella, este tipo de espacios para discutir sobre los retos de la docencia son fundamentales para promover esos cambios que se requieren hoy cuando tenemos una infinidad de estudiantes que aprenden de formas muy diferentes. Y los docentes deben implementar nuevas tecnologías en el aula y en la web para cubrir pues todos sus requerimientos. Este congreso yo creo que es parte de un proceso de cambio que debe llevar, y yo digo no solo la universidad, las universidades y el país. Yo estoy participando en un eje que se llama sujetos aprendientes, en donde tanto los académicos como los estudiantes debemos hacer cambios sustantivos en los procesos de aprendizaje, desde la transformación del conocimiento, desde el aprendizaje como tal, desde el estudio como tal, y también creo que de alguna manera nos lleva como a reflexionar nuevamente sobre la enseñanza. Es decir, realmente nosotros de repente estamos como acostumbrados a dar algo, a hacer algo en el aula, a trabajar en el aula constantemente,
importante, pero cuando no hacemos un cambio rápido nos convertimos, ¿verdad?, en una zona de confort que de repente seguimos haciendo lo mismo. Estamos en un proceso de cambio, por ejemplo, desde el tema de las TICs, los nuevos estudiantes, desde los nuevos aprendizajes, y nosotros como académicos, por ejemplo, ver la transformación de un aula virtual que no sea para un correo electrónico, un aula virtual que significa nuevo aprendizaje, nueva herramienta para que los estudiantes realmente aprendan, se desarrollen y desarrollen todas sus aptitudes. Creo que para la universidad, en este momento, para la Vicerrectoría de Docencia, es un elemento fundamental generar este nuevo espacio que permita realmente que el punto de partida sea como iniciar nuevamente el proceso. O sea, yo creo que este congreso es fundamental para poder reflexionar, adaptarnos nuevamente a las nuevas generaciones, a la nueva población y hacer cambios sustantivos en la docencia. Todo un reto, en definitiva, ¿verdad? Enfrentar este tema de la diversidad de los aprendientes. Sí, hay que poner en contexto el hecho de que todo lo que tiene que ver con diferentes formas de aprendizaje que planteaba ahora don Norman, tiene que ver con el desarrollo científico que ha puesto en el tapete una serie de investigaciones de cómo aprendemos las personas. Y es un hecho que aprendemos de formas diferentes. En ese sentido está el reto, obviamente, para la docencia. ¿Cómo yo como docente puedo estar desarrollando mi docencia con 30, 40 estudiantes en donde hay diferentes formas de aprendizaje? Yo creo que ahí el reto está en diseñar diferentes estrategias de enseñanza, diferentes técnicas, diferentes estrategias en donde uno hable, por ejemplo, de resolución de casos, pero resolución de casos que impliquen no solo la parte del conocimiento, sino que impliquen a su vez la posibilidad de que ese caso se exponga, se discuta, se genere la discusión en el aula. Aprendizaje cooperativo, por ejemplo, no únicamente hablar de trabajo en equipo, sino algo más en el sentido de un tipo de aprendizaje o de equipos de trabajo más orientados hacia la cooperación, por ejemplo. La parte de proyectos, cómo poder usar la metodología de proyectos como parte del proceso de aprendizaje. La resolución de problemas, por ejemplo. La discusión en clase. Entonces, de una u otra forma, podríamos emplear metodologías diferentes que permitan que cada estudiante logre potenciar sus posibilidades, logre potenciar sus principales habilidades. Y esto es muy importante porque cuando nos vamos al lugar de trabajo, sabemos que las exigencias son muy variadas también. O sea, todos sabemos que en los lugares donde nosotros nos desarrollamos, tenemos que desarrollar diferentes habilidades, diferentes formas de trabajar. Y si esas diferentes formas no se han desarrollado en el proceso educativo, entonces estaremos formando profesionales con una formación muy distanciada de sus requerimientos en el ámbito profesional. Por eso es muy importante no perder esa doble visión entre el proceso de enseñanza y los requerimientos sociales que cada vez son más variados. Me parece que eso es importante no perderlo de vista. Yo agregaría que si este es un reto complejo y que tiene varias salidas. Muy bien, en la línea de lo que nos señala don José Fabio, sí, es ver las características, las condiciones con las que, sobre todo, estudiantes están llegando a nuestras aulas universitarias. En el caso particular de la UNA, también en virtud de sus apuestas históricas, ¿verdad?, por poblaciones específicas, eso le da un carácter muy particular. Entonces, tenemos que atender a hechos como que la matrícula en estos años, ya 2018-2019, de primer ingreso es una población mayoritariamente, que les decía hace un rato a los compañeros, habrá nacido en el 2000 o después del 2000. Y eso marca un elemento que hay que atender la diversidad generacional, ¿verdad? Porque entonces, bueno, ¿cuáles son los medios y las formas y los tiempos en que aprenden?
¿verdad? Entonces, ahí hay un reto. Pero, digo, el reto tiene varias salidas. ¿Por qué? Y el personal docente. Es que también tenemos un personal docente, bueno, que tuvo un proceso de formación también en contextos diferentes. Sí. Que en la mayoría de las carreras, quizás en lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, el componente y la potencia pedagógica para realizar su tarea, es una demanda que al interior de nuestras universidades está presente. Entonces, ¿cómo poder generar ya hay en servicio de estos docentes procesos para que puedan desplegar capacidades también para impulsar los procesos de aprendizaje? E inclusive, hoy que nos abrimos también en ese diálogo universidad-sociedad a las demandas de comunidades y de regiones, bueno, también hay que aprender a leer las exigencias que vienen desde esas zonas, porque no son las mismas de ayer y por tanto las respuestas y los aportes de la universidad también tienen que cambiar. Sí, en definitiva los contextos son fundamentales, ¿verdad? Porque uno no puede hacer como una receta para todo el país, para todos los centros educativos. En el caso universitario todavía es un reto mayor porque recibes más gente, ¿verdad?, de diversos sectores y te desarrollas en áreas diferentes. Y eso pues conlleva un gran reto. Claro, y es en ese sentido que el reto de ser pertinentes al contexto o a los diferentes contextos donde hacemos nuestro quehacer universitario trasciende el aula, trasciende cada una de las aulas para llevarnos a un compromiso de relacionamiento con la comunidad, pero también con la innovación y con la internacionalización. Es desde esa mirada local de respuesta regional sin perder la perspectiva de los retos internacionales. Porque en los procesos de aprendizaje somos personas que nos interrelacionamos, también nos interrelacionamos con contenidos específicos para nuestra formación y con la gestión de cómo logramos integrar todo eso en los diferentes contextos, con un diálogo de saberes, con una mirada interdisciplinar e intercultural también. Sí. Y transdisciplinaria, ¿verdad? Porque es cómo ir también avanzando e innovando en las formas, hasta un tema que se discute en el Congreso de cuáles serían las nuevas carreras, las nuevas propuestas y la oferta formativa, ¿verdad? Hacia dónde tiene que ir, que ese hacia dónde está marcado mucho por ese diálogo atento, esa escucha a lo que los contextos y las poblaciones en esos contextos también están demandando. Sí. Una mirada también conversó con el académico Pablo Chaverri, que trabaja para el INEINA de la Universidad Nacional. Él nos hizo un comentario sobre el impacto de la docencia en la sociedad, precisamente lo que estábamos hablando, y cómo hay que hacer cambios para que las y los estudiantes también hagan más proyectos que beneficien a las comunidades, más servicio comunal que le permita conocer a esa sociedad donde se va a desempeñar, ¿verdad? Pero también impactar de manera más directa a ese contexto donde van a insertarse como profesionales para poner en práctica sus conocimientos. Bueno, la Universidad Nacional nace como la universidad necesaria. En su origen, esa idea se enfocó más en dar oportunidad de educación superior a los sectores de menos recursos, pero hoy estamos entendiendo que esa idea no puede quedarse allí, sino que tiene que tener relación también con la proyección a los sectores más vulnerables. Y eso tiene muchísimo que ver con la docencia, precisamente a través de la propuesta que estamos haciendo acá en el Congreso, que consiste en una metodología que se llama el aprendizaje en servicio solidario, que es básicamente aprender a través de proyectos de servicio a la comunidad. Esto es una idea, si nos damos cuenta, hasta cierto punto revolucionaria,
porque implica romper con esta división entre, por un lado, lo curricular y por otro lado, lo cocurricular o lo extracurricular, porque el servicio comunal generalmente se ha tendido a ver como algo que es ajeno al currículum. Pero cuando vemos los objetivos de la institución, cuando vemos el perfil del graduado, cuando vemos el estatuto orgánico de la institución, vemos que el compromiso social es un elemento central, de manera tal que el servicio a la comunidad no podría ser algo extracurricular, al contrario, tendría que ser algo totalmente integrado al currículum porque debe ser una propiedad del perfil del graduado. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo básicamente? Bueno, que los proyectos de servicio se integren como un elemento pedagógico donde se puede evaluar no solamente el desempeño técnico de los estudiantes en un proyecto, sino también el servicio real a la comunidad. Porque de lo que se trata no es de simplemente, digamos, utilizar a las comunidades, sino de trabajar codo a codo con ellas y de evaluar el impacto que tenemos en esas comunidades en términos del desarrollo. Es decir, es un ganar-ganar. Aprenden nuestros estudiantes a través de ese aprender haciendo, ¿verdad? Y ganan las comunidades a través de los servicios, las acciones, las actividades que pueden generar nuestros estudiantes con el conocimiento que están desarrollando en sus diferentes disciplinas. Definitivamente todo un reto, ese de que ellos mencionaban de llevar el aula, ¿verdad?, más allá de las paredes del centro de educación, sea una universidad, un colegio, una escuela. O sea, hoy más que nunca nuestros estudiantes tienen que tener contacto con su contexto, con su entorno y conocerlo bien. Y es uno de los principales retos que tenemos como universidades, y no solo un reto, es un compromiso de las universidades públicas de poder vincular la investigación, la extensión, la producción y la docencia en el servicio a la comunidad, en donde podamos lo que estamos investigando no tiene sentido si es para nosotros mismos, sino para enriquecer los procesos de aprendizaje y para poder ponerlo en servicio a cada una de las personas y comunidades donde estamos y mucho más allá de eso. En ese sentido, la Universidad Nacional ratifica en este Congreso ese compromiso y esa característica de universidad necesaria, dándole todavía una extensión, una comprensión mayor al concepto, porque con ello expresa su voluntad de insertarse en un diálogo solidario. No es el diálogo vanguardista, es un diálogo que respeta también los tiempos y los momentos de las comunidades para aprender con ellas, para buscar respuesta a los problemas que están enfrentando. Y con el apoyo, el bagaje del saber y la información mundialmente disponible, poder ensayar también soluciones, pero atendiendo a eso, los sentires, los pensares, los ritmos de las comunidades. Sí, en eso el Consejo Nacional de Rectores ha trabajado muy duro en unificar esos esfuerzos de la universidad pública, ¿verdad?, para salir precisamente a esos territorios que más lo necesitan. Sí, yo quisiera tal vez, antes de referirme a lo que usted está planteando, plantear un poco el reto para el docente. Es decir, yo docente universitario, ¿cómo puedo enfrentar un reto que me demanda una sociedad, un tipo de estudiante diferente? Tomando en cuenta una característica particular, y es que la gran mayoría de los profesores universitarios tienen formación en un campo determinado, tienen formación en su campo específico, economía, ingeniería, medicina, etc. Es decir, en principio no tienen formación pedagógica para poder tener más herramientas o más conocimientos que les permitan enfrentar esos grandes retos. Eso es una realidad que es muy evidente. Ante eso, tenemos que tener claro de que el docente universitario requiere toda una estrategia a nivel institucional que le dé soporte para que él tenga la preparación adecuada para poder justamente enfrentarse a esa nueva realidad en cuanto a los estudiantes que está recibiendo. Cuando hablamos de que lo fundamental no es el conocimiento en el área de la disciplina,
sino que lo fundamental es el desarrollo de habilidades, el desarrollo de aprender a aprender, además del conocimiento. Entonces yo me pongo en el papel de ese profesor universitario, un economista, un periodista o un médico, que le planteen esos nuevos retos, esos retos diferentes. Entonces, obviamente, siendo el papel de él, el papel fundamental en el proceso de aula, en términos de que él es el que dirige el proceso en general, que se planifica las acciones educativas, etc. Entonces, vean el reto que implica también para ese académico universitario esas nuevas demandas. Esto para mí lo que demanda es que la institución como un todo debe propiciar procesos de capacitación, de coordinación, incluso a nivel de las diferentes unidades académicas, deben darse procesos adecuados de coordinación, de compartir experiencias, de compartir lecciones aprendidas, etcétera. Porque si nos ponemos en el papel de ese profesor universitario, especialista en su campo, indudablemente el reto es muy grande, ¿verdad? Para esa persona, para ese profesional específico, digamos que en este caso cumple ese papel central dentro del proceso educativo. Es que en ese sentido, un aporte ya del Congreso es esa apuesta por impulsar la profesionalización de la docencia y a través de acciones concretas, como impulsar de nueva manera, ¿verdad?, el sistema de actualización y mejoramiento docente, que tiene que ver con todo ese seguimiento y capacitación permanente que los docentes tienen que ir recibiendo precisamente para desplegar capacidades, sobre todo en el ámbito pedagógico, y atender ahora los nuevos retos. Y en ese tema, fundamental lo que usted nos mencionaba ahora en la pausa, ¿verdad?, la hoja de ruta. Tener todos claros cuál es nuestro ideario, nuestra hoja de ruta como, ¿verdad?, como docentes, como instituciones encargadas de la educación superior de un país. Y es que en ese sentido nos estamos planteando la importancia de convertirnos los docentes en aprendientes también. Entonces, esa mirada con la que lo hacemos, los valores, la concepción de procesos de aprendizaje es fundamental. Y a eso le hemos llamado el ideario educativo, desde el marco pedagógico que se inserta y responde a la concepción de universidad y de universidad pública que queremos para nuestro país. Ese diario es fundamental porque, bien señala, es la manera en que todos, todas como comunidad nos podemos identificar, pero también podemos orientar nuestra práctica concreta, nuestra acción, conforme a esos principios, valores, orientaciones consensuados democráticamente. En ese sentido, hay una reafirmación como producto del Congreso en que el ideario pedagógico, el ideario para impulsar esos procesos, debe ser un ideario que contenga ese carácter necesario, carácter humanista, inter y transdisciplinario, ratificando el carácter intercultural de nuestra educación y la relación de un diálogo de saberes, ¿verdad?, con los distintos sectores de la población. Y donde esos sectores es muy importante, tanto los que tenemos aquí como a la vuelta de la esquina, como aquellos que están a muchos kilómetros de distancia. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos.
Entonces te comento un poco en lo que consiste mi propuesta de transformación de la oferta académica en la sede del Campus Coto, esta se encuentra ubicada en el Cantón de Corredores. El Cantón de Corredores y cantones aledaños como lo que son Golfito es una zona agraria, por lo cual consideramos que es necesaria la implementación de diplomados para el aprovechamiento de los recursos de la zona. Esto ya que las carreras que se imparten en este momento en el curso, los estudiantes egresados de estas carreras se ven forzados a migrar a otras zonas, por ejemplo la gran área metropolitana, en busca de opciones laborales. Entonces nuestra propuesta consiste en implementar diplomados ya sea en el área de agronomía, electricidad, química, que son áreas donde se puede hacer mucho aprovechamiento de los recursos de la zona. Estas personas egresadas de estos diplomados contarán con las posibilidades de encontrar ofertas laborales dentro de la misma zona y no verse obligados a migrar a otras zonas en busca de opciones laborales. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC S.A., hoy con el tema de la importancia de transformar la docencia de manera que responda a las necesidades, a los cambios, a la nueva sociedad costarricense de este siglo XXI, donde hay diversidad de tipos de estudiantes y diversidad de factores que debemos tomar en cuenta. Uno de ellos que se mencionó durante el Congreso Transformando la Docencia, que tuvo lugar en la Universidad Nacional en octubre y noviembre del 2018, habla sobre la importancia de ir más allá. Hay una demanda muy importante de la población costarricense de que el tema educativo, que la docencia se analice y se hagan los cambios que se requieren, sobre todo en los sectores más alejados o en los grupos, entre los grupos más vulnerables que necesitan realmente de la educación para salir adelante y desarrollarse como personas y como comunidades. Al respecto, Rocío Alvarado, de la División de Educación Rural de la Universidad Nacional, hizo una propuesta en el marco del Congreso de Docencia que les mencionaba, en el que ella establece que las y los profesores deben tener esa experiencia de conocer territorios más lejanos y rurales para llevar a la universidad a las personas de las zonas más vulnerables. Porque precisamente la División de Educación Rural ha venido a la vanguardia de muchos procesos educativos que ya se están instaurando en la universidad. Por ejemplo, un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que nuestra docencia no es en las cuatro paredes acá en Heredia, sino que nosotros llevamos la carrera de educación a diferentes puntos del territorio nacional donde se necesite esa formación de docentes. ¿Y cómo lo hacemos? Prácticamente nos llevamos la universidad a esos puntos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en Los Chiles, trabajamos también en Upala, trabajamos en el Valle de la Estrella atendiendo grupos indígenas bribris, trabajamos en la zona sur, en Buenos Aires de Punta Arenas y también en Canoas, y ahí también atendemos grupos originarios como los Terrabas, Cabeca, bribris y Noves. Entonces, la división es exactamente eso lo que hace, no se quedó encerrada en las cuatro paredes, sino que transformó la docencia, se la lleva a los diferentes puntos del territorio nacional. ¿Y por qué hacemos esto? Sobre todo porque queremos cumplir la misión de la universidad de ser una universidad necesaria. Y esa universidad necesaria realmente debe ser necesaria en todo el territorio nacional para que aquellos grupos de personas más vulnerables puedan tener acceso a esa educación superior que si no fuera de esta manera nunca podrían tener o llegar a accesar a la universidad. Sí, como ella dice, transformar la docencia también involucra el reto de llevar el conocimiento a lo largo y ancho del país sin distingos de ningún tipo. Y es por eso que hemos planteado el reto de resignificar qué significa una aula. Ese espacio de aprendizaje va más allá, como lo planteaba la compañera Rocío, de las cuatro paredes. Y es así como hemos planteado la necesidad
de abrir nuevas maneras que permitan un mayor acceso a todo tipo de poblaciones. Y, por ejemplo, a personas con discapacidad, el uso de la tecnología, las carreras itinerantes, que no están solamente en un lugar y que las personas tienen que venir acá, sino que de acuerdo a las necesidades de las poblaciones podemos llevar e ir a estas comunidades a ofrecer una alternativa de formación universitaria. Por eso uno de los elementos que estuvo en discusión en el marco del Congreso es el asunto de la flexibilidad, y la flexibilidad de la oferta académica, pero que va aparejado también con la flexibilidad de la gestión de esta oferta, para poder llevar nuestras carreras, ¿sí?, a distintos territorios, en un proceso en el que nos obliga como universidades también a reinventarnos. Un poco lo que José Fabio antes señalaba, el docente se está reinventando, pero la organización también en la que se encuentra la universidad y las universidades estatales se están reinventando también en este proceso para poder hacer presencia ahí donde se requiere. Sí resignificamos el aula porque es un espacio también de encuentro, pero llevamos las experiencias más allá, a través de carreras itinerantes, a través de la formación de las comunidades epistémicas, en el caso de la UNA, que es una apuesta que se hace también para lograr transitar hacia esa inter y transdisciplinaridad también y hacer realidad la otra vía del diálogo de saberes. Con ello nosotros también estamos planteando y en el Congreso queda de cómo atender de nueva manera los retos de la virtualidad y también la misma educación a distancia. Yo quisiera tal vez aportar desde el punto de vista de la visión sistémica, digamos, de lo que implica la visión del Consejo Nacional de Rectores en el marco de lo que hemos estado conversando acá. En primer lugar, es importante dejar claro que la guía del trabajo a nivel de las 5 universidades y del CONARE lo constituye el Plan Nacional de la Educación Superior, el PLANES. Y en la versión actual, que es la 2016-2020, se define la docencia, me voy a permitir leerlo para que quede bien claro, se define la docencia de la siguiente forma: proceso de formación inclusivo, humanístico, crítico, creativo, técnico y científico, actualizado y contextualizado en la pluralidad cognitiva, que incorpora la investigación, la extensión y la acción social en el nivel de pregrado, grado y posgrado, para contribuir con la formación de profesionales capaces de aprender a lo largo de toda la vida y de comprometerse con la realidad nacional. Ven que esta definición de una u otra forma resume mucho de lo que hemos estado comentando acá. Es decir, de qué forma la investigación debe aportar a la docencia. Es decir, yo como docente, ¿cómo puedo mejorar mi práctica docente si constantemente estoy investigando en diferentes áreas del conocimiento? ¿Cómo puedo yo hacer que la formación de mis estudiantes sea más rica desde el punto de vista académico si hay aportes de la investigación, de la acción social, de la extensión, como ahora claramente se ha planteado? Entonces vean que a nivel de CONARE, el PLANES, el cual es elaborado fundamentalmente en el área de docencia por la Comisión de Vicerrectores de Docencia, que son los 5 vicerrectores de las 5 universidades públicas, son los vicerrectores los que elaboran este plan, lo evalúan y le dan seguimiento también. Entonces vean que aquí hay un compromiso planteado no únicamente para una universidad en particular, sino para el sistema como un todo. Y otro elemento que también quisiera mencionar, que es un aporte que me parece que también está enmarcado dentro de lo que hemos discutido acá y tiene también un enfoque sistémico, es el concepto de los marcos de cualificaciones. Un marco de cualificaciones es una estructura en la cual se definen los grados académicos que se imparten, digamos, diplomado, bachillerato, licenciatura, posgrado, maestría, doctorado, pero se define en términos de resultados de aprendizaje. Este concepto de resultado de aprendizaje quisiera destacarlo porque, como lo hemos mencionado ahora, pone el énfasis del proceso educativo
en el aprendizaje del estudiante. O sea, ya ahí hay toda una connotación académica diferente. O sea, lo importante es el resultado que se logra en la formación del estudiante. Y esos resultados de aprendizaje se han definido o se han dividido más bien en 5 descriptores en el marco de cualificaciones. Los descriptores, me voy a permitir leerlos también para que vean cómo calza dentro de lo que hemos mencionado. Un primer descriptor es los saberes disciplinarios y profesionales, es decir, el saber, el conocimiento en el área específica. Un segundo descriptor es la aplicación de conocimientos, o sea, cómo yo aplico como profesional universitario ese conocimiento que he recibido. Luego viene la autonomía con responsabilidad personal, laboral y social, es decir, yo como profesional, ¿cuál es mi capacidad para tomar decisiones? Para autoformarme, para autocapacitarme, para ser consciente de que debo seguir aprendiendo durante toda la vida. Luego uno fundamental, que es la comunicación. La comunicación oral, escrita, pública. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que enfrentarnos a diferentes públicos en donde hemos tenido que aplicar todas nuestras habilidades comunicativas, las cuales cada vez son más fundamentales en ese sentido? Y el último es la interacción profesional, cultural y social. Es decir, no es de extrañarse que en este mundo globalizado tengamos que estar llevando una contabilidad de una empresa que está en Taiwán, por ejemplo. Puedo estar trabajando en una empresa transnacional y estar llevando la contabilidad de una empresa en Singapur, por ejemplo. ¿Eso qué implica? Implica que tengo que conocer de esa cultura, que tengo que comunicarme con esa cultura. Entonces, en ese sentido es, volviendo al punto inicial, que los marcos de cualificaciones, de una u otra forma, entre comillas, obligan a las universidades a que sus diseños de planes de estudio, diseños curriculares, incorporen estos 5 elementos y no únicamente la parte específica de lo que tiene que ver con el conocimiento. Incluso a nivel de CONARE, cuando aprobamos una carrera de cualquiera de las universidades públicas, ya hay un acuerdo de CONARE en el sentido de que estos descriptores deben verse reflejados en el perfil profesional de esa nueva carrera. Y volviendo al tema, ahora sí que nos tiene acá, ven que esto implica un reto enorme para la docencia. Es decir, yo docente, ¿cómo hago para que estos descriptores estén incluidos en mi práctica docente, en mi práctica formativa de los profesionales que estoy formando a cargo? Entonces, en ese sentido, obviamente hay un reto que, como planteaba anteriormente, no es un reto que puedo abordar solo. Necesito toda una red de apoyo en universidad para que la institución como un todo, me parece que don Norma lo planteó muy claro a nivel de la UNA, pero definitivamente se requiere un trabajo, una decisión institucional, un apoyo institucional a nivel de las autoridades, en donde quede claro que esta es la formación que tenemos que formar. Disculpen la redundancia, que esta es la formación que tenemos que impartir en los profesionales, porque eso es lo que el mundo está demandando de ellos y no únicamente la parte específicamente de conocimiento. Definitivamente, respondiendo a esos retos de la docencia, se ratifica la necesidad de establecer, procesos de capacitación para el personal, pero también de cara al estudiantado, que estos mismos conozcan esos principios que mueven el ejercicio docente. Necesitamos que los estudiantes también, sobre todo en la medida que son estudiantes de una universidad pública, asuman estos compromisos que se han ratificado. Por eso, en esta perspectiva de la transformación educativa, es realmente reinventarnos todas juntos. Con ello, la docencia asume el reto de poder recuperar el valor social de la educación, que en este país necesitamos reposicionarlo, claro, ¿verdad? Precisamente como una forma de incidir en un proceso de transformación y de construcción de un conocimiento solidario en prácticas saludables, que son ratificaciones que hace el Congreso.
para aprender a vivir y a convivir. Ahí es donde estamos asumiendo los retos desde estos marcos de cualificación por una formación integral. Claro. Y ahí quisiera hacer un énfasis en que no es posible hacer esta transformación si se hace solo desde los docentes, sino también debe ser con una mirada mucho más integral de docentes, estudiantes, Claro. administrativos, Sí. la comunidad en general, porque si no vamos a estar teniendo expectativas distintas y entrabando ese proceso que no nos va a permitir asumir de una manera clara y responsable el futuro. Sí, para tener la docencia que queremos como país, desarrollar al país como queremos y darle igualdad de oportunidades a todos y a todas las personas, tenemos que estar en ese diálogo que ustedes vienen mencionando desde el inicio, un diálogo fundamental para tener la docencia, para tener la educación que queremos, y esperamos que este espacio pues sea un aporte en ese sentido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.